Bueno, un saludo muy especial para todos los estudiantes de Introducción a la Comunicación Digital. El lunes pasado tuvimos el encuentro sincrónico y lamentablemente por un error mío no grabé la sesión. Así que estoy grabando este video para que todos los que no pudieron estar y para que quienes pudieron estar también tengan eh, pues la información de lo que compartimos ese día y que de alguna manera pues puedan eh, conocer los ejemplos y puedan entender un poco de qué hablamos ese día. ¿Listo? Entonces voy a compartir, tal vez este video no va a ser tan largo como el encuentro sincrónico que tuvimos. Eh, Vamos a abrir la presentación, pero voy a tratar como de compartirles la información que les pude compartir y que quiero que hoy veamos. ¿Listo? Y que veamos también los ejemplos que vimos ese día. Empecemos entonces por lo siguiente. A mí siempre me gusta como empezar por recapitular un poco lo que vimos. Lo voy a hacer muy rápidamente. Y hoy vamos a seguir avanzando, ya metiéndonos, ya entendimos un poco cómo funciona la comunicación digital, algunos aspectos técnicos de esa comunicación digital. No pretendo que seamos ni informáticos ni expertos en telecomunicaciones, pero sí que tengamos como una información general básica que nos ayude a entender cómo funciona esto desde el punto de vista técnico y que también nos familiarice un poco con el lenguaje que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos a seguir avanzando, ya dejando un poquito de lado la parte técnica para empezar a meternos un poco en las características de esa comunicación digital y que podamos empezar a identificar términos que se utilizan en ella y que ustedes muy seguramente durante toda la carrera en los diferentes cursos van a hablar de ellos y que es importante que dominen. Voy a empezar por esta imagen. Esta imagen la saco. Lo más importante es que ustedes sepan como comunicadores digitales que no todo lo que circula en los medios de comunicación se puede utilizar. Nosotros no podemos utilizar cualquier imagen que veamos en Internet, cualquier sonido que escuchemos en Internet, cualquier imagen de una película, de un programa de televisión, porque existe un marco legislativo. Ese marco legislativo hace que nos pongan restricciones. Ustedes saben que las leyes se crean para, digamos, tener unos acuerdos de convivencia en las comunidades y en el mundo, y hay algo que se llama derechos de propiedad intelectual, dentro de los que caben los derechos del autor y los derechos industriales. Los derechos industriales son los de las empresas que contratan a los autores para hacer determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, una novela como Betty la Fea. En Betty la Fea, pues hay un autor que era el guionista principal, Gaitán, ya murió. También tienen derechos los actores, también tiene, pero el canal como tal también tiene unos derechos de autor. Por eso es que cuando yo les pido a ustedes que hagan la citación correcta de los materiales que consultan, es porque ellos tienen unos derechos y unos derechos que nosotros debemos respetar, y esa forma de citar es una forma de darle reconocimiento al autor de una obra, pero también a la editorial o a la revista o al sitio web o al canal de televisión, etcétera, que ustedes hayan consultado. Hay unos materiales que se llaman Creative Commons. Son un tipo de licencia que los autores publican los materiales permitiendo que otros los utilicen. Digamos que son libres, entre comillas, porque lo que ellos nos dicen es, utilícenlos, no pasa nada, pero por favor cite que lo sacaron de determinados lugares y cite al autor de ese material. Esto que está subrayado en amarillo, pixhere.com, es un sitio web que nos ayuda a encontrar imágenes que ustedes pueden utilizar en sus trabajos universitarios, pero eso no significa que no les tengan que dar reconocimiento.
ustedes en una sección de referencias, pues citan ese sitio y citan a los autores de las imágenes. Bueno, vamos entonces a recapitular de dónde veníamos. Primero, habíamos hablado de la evolución de la comunicación, vimos que la primera manifestación de la comunicación es a partir de gestos, luego se empieza a configurar los idiomas orales, ¿cierto? Esos idiomas que hacen parte de esa comunicación verbal y que cuando empezamos a hablar, nosotros expresamos en nuestra voz, sea con el volumen, sea con la elongación de las palabras, sea haciendo énfasis con todos esos tonos y ese color de la voz que nosotros tenemos, eso es lo que se llama comunicación paraverbal. Es la comunicación que se hace metiendo efectos con nuestro aparato fonador. Entonces las palabras a veces se dicen más pasito, a veces se dicen más duro, a veces se elongan, a veces imitamos voces. Todo eso es lo que se llama comunicación paraverbal. Después de que el ser humano logró establecer una comunicación oral, mucho tiempo después aparece la escritura. Estamos hablando que la escritura se inventó más o menos 2000 años antes de Cristo por parte de los fenicios, que eran grandes comerciantes, que lo utilizaban para registrar pues todas las transacciones que utilizaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza esa comunicación escrita que tiene un efecto social muy importante, que es que nos permite registrar esa memoria, esos conocimientos, esa información para que otras personas puedan tener acceso a ellas, incluso después de nuestra muerte. Entonces, esa comunicación escrita pasa a ser muy importante. Y con la comunicación escrita aparecen los medios de comunicación. ¿Por qué antes no existían medios de comunicación como tal? Porque el ser humano empleaba, digamos, que su voz para comunicarse y utilizaba unos elementos muy rudimentarios para comunicarse, como eran las señales de humo, como eran las tambores. Pero en la comunicación escrita empiezan a aparecer los manuscritos, los pergaminos, empiezan a aparecer mucho tiempo después los libros hechos a mano, las cartas, y todo eso empieza a configurarse como medios de comunicación. Eran medios de comunicación que no eran masivos, porque para poder leer hay que saber hacerlo. Entonces, no todo el mundo tenía esa capacidad ni de saber escribir ni saber leer. Y por eso no era una época de comunicación masiva, sino de comunicación, digamos, más interpersonal, entre personas que tenían ese privilegio de saber leer y escribir. A esa comunicación oral, verbal y escrita se añaden otros sistemas de comunicación como son los gestuales y el de los movimientos del cuerpo. Y empieza a crearse a partir de la cultura una interpretación de esos gestos. Para yo poder entender un gesto que alguien me haga, grosero o positivo, es porque yo estoy inmersa en un sistema cultural, en una organización cultural que me ayuda a entender eso. Y yo desde pequeñita empiezo a aprenderlo. Cuando alguien me hace así, pues yo desde pequeñita empiezo a asociar en este gesto un adiós o un saludo, en fin. Entonces, digamos que a eso de la comunicación oral se añade, y lo paraverbal y lo escrito se añade la comunicación no verbal, corporal y kinésica. Kinésica significa del movimiento de nuestros cuerpos y que hacen que tengan un valor cultural. Por ejemplo, estas imágenes, ¿qué significan? Los romanos utilizaban el gesto de la mano para saludar digamos que a los emperadores, Ave César. Y de ahí surge que tiempos, muchos siglos después, pero muchos, muchos, muchos después, los dictadores del siglo XX hayan elegido como Hitler ese saludo como si fueran dictadores como si fueran emperadores para saludar. Aquí vemos en la foto a Hitler y el de la mitad es un dictador que hubo en España mucho tiempo, que es el dictador Franco. En Estados Unidos también se utilizó mucho la izada de la bandera, incluso aquí en Colombia también izábamos la bandera extendiéndola hacia la bandera. Luego en Estados Unidos, para no asociarlo con Hitler,
la pusieron en el pecho y a partir de ahí se empezó a rendir honor a la bandera a partir de poner la mano en el pecho. Otro sistema de comunicación que se agrega, que viene también desde la antigüedad, es el sistema de comunicación visual, a través de dibujos, a través de señales, a través ya no solamente la escritura, sino también a través de dibujos. Dibujos que también tienen un significado cultural y que empiezan a tomar relevancia. Entonces, empezamos a asociar los colores con determinados significados culturales. Ese día en el encuentro sincrónico hablábamos, por ejemplo, del rojo. ¿Qué significa el rojo en nuestra cultura? Entonces, unas compañeras me decían, es amor, pero otras me decían, es peligro. Efectivamente, los colores empiezan a tener, digamos que un significado cultural que hace que cuando yo vea el amarillo me habla de positivismo, pero también me habla de peligro, ya no como el rojo que es prohibido, en las señales de tránsito rojas son de prohibición, las señales de amarillo en tránsito significa cuidado, hay alguien en la vía, o cuidado, curvas peligrosas, o cuidado con los animales, etc. También hablábamos del negro como significado cultural, entonces asociamos el negro, por ejemplo, con la muerte, con cosas tristes, pero no en todas las culturas es así. Por ejemplo, hay países donde la gente se casa de negro, las mujeres se visten de negro para significar la pureza, mientras que aquí en Colombia lo asociamos, por lo general en los países occidentales, lo asociamos el vestirse de blanco para los matrimonios, es porque lo asociamos a la virginidad y a la pureza. Esa comunicación icónica viene desde hace muchos siglos, muchachos. Ya, por ejemplo, en las excavaciones que se hacen en Pompeya, que es una parte de Italia que fue enterrada por un volcán hace muchos, muchos, muchos siglos, se han encontrado muchas señales icónicas que servían para marcar cuando un almacén vendía pan, cuando un almacén vendía textiles, todo ese tipo de cosas. Hoy en día con Internet también aparecen nuevos códigos de comunicación icónica. Por ejemplo, cuando nosotros vemos los emoticones surgen con esta comunicación digital y ya hoy en día se extienden a otros ámbitos de la vida y son iconos que con solo verlos, digamos que entendemos de qué se trata. No necesitamos mucha pedagogía, no necesitamos estudiar para entender el significado que tienen esos signos. Hay iconos que son muy literales, son muy fáciles de entender. Eso es lo que llamamos pictogramas, pero hay otros iconos que no son tan fáciles de entender porque asociamos esas imágenes con unas ideas. Por ejemplo, este que estamos viendo de la P con la X es un símbolo que ustedes los van a encontrar en los cirios pascuales, en los cirios de las iglesias, porque es un símbolo de la Iglesia Católica. Entonces nos asocia esta imagen con con todo el evangelio y con toda la doctrina social de la iglesia, y por eso, digamos que de alguna manera necesitamos entender eso para poder saber de qué se trata ese icono. Entonces hay dos tipos de iconos, los que son pictogramas, que son muy fáciles de entender, asocia, por ejemplo, si el muñequito se está riendo es porque se está riendo, si hay una lagrimita es porque está llorando y significa tristeza. El que tenga el ojo cerradito y el otro abierto es porque me está matando el ojo como en señal de complicidad. Bueno, pero hay otros que son los ideogramas, que son mucho más complejos porque ya no son fáciles de entender, que son, por ejemplo, los que me enlazan con una idea que es con la Iglesia Católica. O, por ejemplo, el del reciclaje. No sé si ustedes han visto el del reciclaje, que son unas señalitas que van así como en un circulito. Si yo no entiendo qué es ese símbolo, pues no voy a entender qué es algo de reciclaje. Bueno, eh, esa comunicación está en todas partes y tiene soportes físicos. Una camiseta tiene como soporte el algodón o la tela, una señal de tránsito tiene como soporte pues el metal en el que está montada.
eh, eh, el libro, por ejemplo, lo que hablábamos de la escritura, tiene un medio físico, un material físico que está compuesto por celulosa de papel o de plástico o de otros materiales físicos formados por átomos, donde se plasma esa comunicación. Y cuando eso pasa, hablamos de medios analógicos. Y les advertía que no es medios análogos, es medios analógicos. Eso es un error que comete mucha gente, decir, no, es que los medios de comunicación análogos tal cosa, no, son analógicos. La palabra correcta es analógico. Entonces, todos los medios de comunicación analógicos es porque tienen soportes físicos en átomos, pero también en ondas que a veces producen nuestra voz y que circulan a través de un canal que es el aire. El aire funciona como canal para llevar esas ondas sonoras hasta otra parte. Entonces, muchachos, esa es la comunicación analógica, la que tiene como soportes átomos o elementos físicos como la atmósfera para podernos comunicar. Luego surgió esa comunicación convergente. La comunicación convergente es la que une todo, une iconos, une palabras, une elementos escritos, une nuestra expresión oral, nuestra expresión escrita y otros sistemas de comunicación que hemos ido creando los seres humanos, por ejemplo, la música. La música, el cantar, es una forma de generar comunicación. La arquitectura se ha convertido en un método de comunicación, de estatus social, por ejemplo. Eh, los objetos también nos comunican algo. Por ejemplo, cuando yo veo, qué sé yo, una imagen, estoy aquí buscando un objeto que me diga algo. Estos lapiceros, por ejemplo, que traen marquitas de marcas, de empresas, etcétera, se convierten en elementos comunicativos, Eso es lo que llamamos comunicación convergente. Y aquí les ponía el ejemplo de la Casa Blanca. La Casa Blanca, en todo, si hay una institución que cuide su comunicación, es la Casa Blanca. Yo creo que es la organización que mejor comunicación tiene. Otra cosa es que estemos de acuerdo no con lo que nos comunican, pero como sistema de comunicación es súper, súper interesante. Ellos, por ejemplo, cuidan hasta el último detalle de sus mítines políticos, en la forma como la persona se viste, el color de la corbata que se ponen los políticos, el tener la banderita aquí. Miren, por ejemplo, esta foto de el logo en el carro. O sea, es que todo, piensan en todo, en todo, en todo, en los postres que sirven en una comida. Siempre hay elementos comunicativos, la banderita, la cosita del color de la bandera de los Estados Unidos, las estrellitas de Estados Unidos. Todo eso es comunicación convergente. Y miren cómo ellos mezclan, por ejemplo, en su página web, en sus alocuciones televisadas, en los comunicados de prensa, en las fotos que publican, todo utilizan, digamos que esa convergencia para mandar un mensaje de marca, un mensaje de poder, un mensaje de estabilidad política, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros llamamos comunicación convergente. Cuando ustedes están estudiando comunicación digital, no es que estén estudiando única y exclusivamente medios que técnicamente funcionen a través de una comunicación formada por números, por bits. No, no, muchachos. Ustedes no están estudiando informática, ustedes están estudiando comunicación. Y la comunicación hoy en día es convergente. Por eso ustedes en esta carrera van a tener que ver cómo expresarse de forma audiovisual. Y puede ser que ya en sus campos de trabajo les toque hacerlos con una camarita de las antiguas o les toque hacerlo con algo moderno más digital, pero ustedes tienen que tener las bases de la comunicación. Entonces, por eso es que es tan importante entender que la comunicación hoy en día es transmedial o crossmedia. ¿Qué significa eso? Que mezcla muchas cosas. Mezcla muchos sistemas de comunicación, muchos aparatos,
muchas pantallas, habrá unas analógicas, habrá otras digitales, habrá unos teléfonos digitales, otros analógicos. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo una transición entre lo antiguo y lo moderno, y hoy en día funcionamos en muchas comunidades, todavía se encuentran cosas analógicas y se encuentran cosas digitales, y entonces ahí es donde el comunicador tiene que decir, a ver, ¿qué tengo? Y con eso comunico, con eso comunico. Y eso es lo que se llama también transmedialidad. Transmedialidad significa que yo puedo utilizar un sitio web, una app, como pasa en este proyecto que se llama Cuentos de Viejo, puedo utilizar un programa de televisión tradicional, puedo utilizar un documental, puedo utilizar visitas a colegios físicamente llevando una pancarta o llevando un afiche, como pasa con este proyecto de Cuentos de Viejos. Ellos visitan escuelas y en cada escuela montan museos rodantes con objetos físicos, comunicativos, eh, con carteleras común y corriente, con afiches, con el volante que entregan, el brochure, en fin, con muchas cosas que vienen del mundo analógico, pero también del mundo digital. Y eso es lo que se llama transmedialidad. Transmedialidad es utilizar diferentes medios de comunicación, diversos recursos, sean tradicionales, sean muy nuevos, sean interactivos o no interactivos, para comunicar ideas, haciendo que la gente también se involucre como comunicadores, que participen creando contenidos, que participen interactuando con nosotros. Este proyecto es muy lindo, esto se llama Cuentos de Viejo, ya el sitio web no está disponible en estos días, mire, eso es un problema de la comunicación digital, desaparecen las cosas. Resulta que en este sitio web se iban recopilando historias de personas mayores. Los chicos de las escuelas aprendían en unos talleres a crear historias, lo que se llama digital storytelling, historias digitales, a partir de entrevistar a sus abuelos sobre diferentes temas, por ejemplo, cómo se trabajaba antiguamente, cómo, desde cuándo se trabajaba. Entonces se descubrieron que los niños trabajaban, que en esa época era muy normal que los niños trabajaran, cómo vivieron hechos históricos como la Revolución Cubana, como los que estuvieron aquí, cómo era jugar en una época que no existían los juguetes comerciales. En fin, ellos creaban historias y esas historias las grababan con su celular y las publicaban en este sitio web. Y poco a poco esto se transformó en una serie de televisión que se llama, perdón, un segundo, se las voy a mostrar, se llama Cuentos de Viejos, ya animada, ya más profesional, es esta. Videos, por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar esta serie. Cuentos de Viejos se creó a partir de esas historias que los chicos en las escuelas grababan con sus abuelos. Ellos escogieron las mejores historias y las trasladaron a una serie de televisión animada en la que las personas pues compartían sus historias, y esa serie de televisión se transmitió o se sigue transmitiendo en Señal Colombia. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Miren cómo se utilizan apps, se utilizan, vamos a ver si todavía está disponible la app de, de Cuentos de Viejos. Miren, vamos a ver si está, ay, Cuentos de Viejos está disponible la app, no sé si se sigue Cuentos de Viejos, si se sigue este proyecto. Este proyecto tiene más o menos unos 5 años. No, ya nos está promoviendo la app. Entonces, miren, tenían televisión, tenían una app, tenían una página web, pero también tenían los elementos que llevaban a las escuelas y a los colegios, como carteleras, como afiches, como pendones, como volantes, etcétera, muchas cosas. Y eso es lo que llamamos convergencia de medios.
Ustedes están estudiando no para crear medios de comunicación, muchachos. Están estudiando para pensar estratégicamente comunicación, estrategias de comunicación. Y por eso es tan importante que ustedes conozcan todos los medios de comunicación y decir, ve, en este proyecto me puede servir radio, en este proyecto me puede servir televisión, pero también me puede servir una página web. Ve, pero también me puede servir una cosa muy básica, llevar un carro por las veredas con un megáfono anunciando algo porque es que allá no hay internet. Entonces, nosotros hoy en día, cuando hablamos de comunicación digital, hablamos de transmedialidad y de convergencia de medios. La comunicación ha ido necesitando de soportes externos creados por el hombre para facilitar esa comunicación. Un tambor para mandar una señal de audio, ha necesitado del papel, ha necesitado para poder escribir libros, de la imprenta para poder imprimir los libros, ha necesitado de aparatos como el teléfono, como el telégrafo, como la radio, como la televisión, como una revista, un periódico, una pantalla, un computador e internet. Eso es lo que nosotros llamamos recursos técnicos de la comunicación. Entonces, esos recursos técnicos son de muchos tipos, de muchos tipos. Miren, por ejemplo, aquí mandamos un mensaje que es la Biblia. La antigua Biblia se escribía en pergaminos, luego pasó a escribirse en libros, luego pasó a estar disponible en Internet, luego hay una app para bajar la palabra de Dios y encontrar la Biblia. Esos soportes necesitan que las personas pues tengan los equipos o los recursos para poderlos utilizar, pero también que sepan utilizarlos. Si yo no sé leer, pues puede que haya internet y que yo escuche videos o que escuche podcasts, pero me voy a perder la posibilidad de leer los textos que hay en internet. Lo mismo pasa en el libro. Si yo no sé leer, pues no voy a poder disfrutar de ese medio de comunicación. Entonces, siempre necesitamos de dos cosas. Necesitamos de un soporte técnico que nos ayude a mantener la comunicación, pero necesitamos también de unas competencias en las personas para utilizar esos medios de comunicación. Esos recursos técnicos han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿cierto? Así como ya hoy en día casi no se usa el pergamino, pues eso se usará muy en sociedades muy poco desarrolladas que todavía existen en muchos países. Pues hay otros países que ya tienen la posibilidad de utilizar la comunicación digital. Se llama digital porque utiliza dígitos, específicamente combinaciones de ceros y unos, que es lo que llamamos bit. Un bit es un 0 o un 1, y los bytes son la combinación de esos ceros y unos, y ahí es cuando decimos, es que un archivo pesa 100 megabytes. Un kilobyte es porque tiene muchos ceros o tiene muchos unos, y entre más dígitos tenga, más pesado va a ser y más difícil va a ser que se transmita por medios digitales. Esa convergencia analógica, recuerden, lo analógico es lo que utiliza los medios naturales, lo que se encuentra en la naturaleza para comunicarnos, sean átomos, sean el papel, sea el cobre, por ejemplo, la comunicación que se daba a través de los cables de cobre. Todo eso, digamos que todo eso que utiliza ondas sonoras, que utiliza ondas naturales, todo eso es comunicación analógica. Todo eso se junta hoy en día con esa comunicación digital que también utiliza aparatos físicos, Por ejemplo, un satélite utiliza elementos físicos, ¿cierto? Pero ya funcionan con una tecnología digital porque lo que circula por ellos es ceros y unos, bits, que juntos conforman los bytes. Entonces, esos recursos técnicos hoy en día
se juntan en las tecnologías de la información y comunicación. Las tecnologías de información y comunicación no solamente son las digitales y no solamente son las actuales, siempre han existido recursos técnicos y se han convertido en tecnologías. ¿Cómo sabemos que un recurso técnico se convierte en una tecnología? Porque la tecnología es fruto de aplicar ese conocimiento que tiene el hombre para mejorar sus procesos de comunicación e inventa sistemas de comunicación que utiliza recursos técnicos, pero hay un elemento muy importante y es que eso es apropiado por la sociedad y se convierte en un elemento cultural fundamental. Entonces, este lapicero es un recurso técnico, no es una tecnología. ¿Por qué? Pues porque esto solito no ha cambiado el mundo. En cambio, esto, unido al papel, unido a la escritura, unido a la imprenta, se volvieron una tecnología de información y comunicación. Reúne diferentes recursos técnicos. Una tecnología reúne diversos recursos técnicos. Por ejemplo, la tecnología digital de Internet. Pues cuando hablamos de Internet, entonces yo debo de pensar, ves que Internet no funciona solita, yo necesito un computador, necesito un teléfono, necesito un sistema de comunicación, una conexión que me presta una empresa. Esa empresa tiene sistemas de satélites, tiene sistemas de diferentes formas de hacer que yo pueda utilizar Internet. Entonces, cuando hablamos de tecnología, no es que hablemos de un recurso técnico, de aparatos, no. Estamos hablando de un sistema de comunicación que utiliza aparatos para poder facilitar ese sistema de comunicación, pero también necesita de un sistema cultural que sea apropiado de él. Y ahorita vamos a ver los elementos de esas tecnologías de información y comunicación. Hablemos de los recursos técnicos. El recurso técnico es solo un elemento de las tecnologías. Recuerden eso. Y es lo que se llama hardware. Cuando yo hablo en inglés de hardware, es porque estoy hablando de esos recursos técnicos, de esos aparaticos. Y entonces, vuelvo y repito, ahí estaban los sistemas de telecomunicaciones, los satélites, el computador cliente, que lo vimos en el encuentro sincrónico pasado, que es el cliente, es el ordenador personal, el que utilizan las personas para entrar a Internet, o un cliente también es un teléfono celular desde el que me conecto a Internet, o una tablet, o cualquier aparatico que se use para pedir información en Internet. Y recordemos que hay otros computadores que son los servidores, que en inglés se llaman los hosting, los anfitriones, los que hospedan la información, y esos ya están en empresas que prestan ese servicio. Por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín tiene yo contrato los servidores de empresas públicas para que guarden la información de mi empresa, o puedo comprar un computador que funcione solamente con hosting, como computador que da la información, y eso es lo que se llama servidor. Servidor es el que sirve la información. No tenemos todos servidores, pero quienes utilizamos Internet sí tenemos ordenadores o equipos que funcionan como clientes. Recordemos que hablamos de la dirección IP. La dirección IP es la dirección, así como nosotros en nuestras casas tenemos direcciones, cada ordenador personal, cada usuario tiene una IP. Cuando yo contrato mi servicio de Internet, yo no me doy cuenta, pero la empresa que me brinda a mí el servicio de Internet, sea Claro, sea Tigo, sea la que sea, para yo usarlo en el celular o en el computador, me dan una dirección IP. Me la configuran automáticamente una dirección de IP. Cuando se me dan Internet, ellos van y revisan si la dirección IP está uniéndose a ese servidor. La dirección IP es la que tiene cada uno de los equipos clientes que usamos Internet. Y también hablamos, bueno, una dirección IP también la pueden tener un computador servidor. Y hablamos de que existen las páginas web.
las páginas web también tienen su propia dirección. Cuando nosotros escribimos en la parte de arriba www.bancolombia.com o bancolombia.com, no recuerdo en este momento, o www.d1.com, eso es una dirección. Eso técnicamente se llama una URL. Eso es una sigla en inglés. ¿Qué significa? Ya les voy a decir qué significa. Recordemos qué significa URL. Se llama dirección de un recurso en Internet, como una página web, una imagen, un video, un archivo de audio. Y en inglés significa Uniform Resource Locator, o sea, localizador de recurso uniforme. Bueno, eso es lo que se llama la URL. Pero también hay personas que le llaman el dominio. Por ejemplo, cuando yo pongo ucn.edu.com, esto es una URL y también se le dice dominio. Esta dirección hay que comprarla y hay que pagarle. Eso se paga cada año, hay que pagarle a una entidad para que me preserve ese nombre. Si yo no pago, esa dirección desaparece. Esa dirección desaparece. Es como si yo no pago mi casa y me desalojan de mi casa, pues me quedo sin dirección. Entonces, esa dirección ucn.edu.co es lo que se llama URL o dominio y hay que pagar. ¿Que Internet es gratis? No, muchachos. ¿Que Internet es libre y gratuito? Falso. Estamos pagando por el servicio de Internet. Y hay unos contenidos que incluso nos cobran más para entrar. Hay unos que circulan libremente para quienes ya hemos pagado el poder acceder a estos aparatos y recursos técnicos de Internet. A ver, yo comparto pantalla, que no se me vaya a olvidar compartir pantalla. Perdón, yo creo que no les estaba mostrando esto. Cuando yo pongo www.http://ucn.edu.co, esa es la URL que yo marco para poder ir y encontrar este recurso en Internet. Y también se llama dominio y eso es lo que yo pago. Así, por ejemplo, cuando yo entro a gmail.com es porque ellos tienen ese dominio de Gmail y pagan por él, pues seguramente se pagan a sí mismos, yo no sé, es la verdad. Eh, pero hay que pagar por eso, ¿cierto? Cuando necesitamos un dominio, necesitamos comprar. Por ejemplo, a veces nos regalan el dominio gratis para determinadas cosas. Por ejemplo, quienes creamos página web con Wix, Wix crea una pequeña URL para nosotros para que la podamos compartir y la podamos mostrar. Entonces, de ahora en adelante, cuando un profesor les diga, por favor, compartan en el foro la URL, es que les está diciendo, compartan esa dirección. Bueno, sigamos entonces. Ya dijimos que las TIC no solamente son recursos técnicos, eso es lo que llamamos technoware o hardware y software. El technoware reúne el hardware y el software, pero reúne otras cosas. Entonces vamos a ver qué implica una tecnología de información y comunicación, sea analógica, o digital. Primero, necesita un grupo de personas que utilicen esa tecnología. Si solamente la usa una sola persona, ¿es una tecnología? No. Un invento que están por allá haciendo en Silicon Valley, que es donde se están en este momento desarrollando las principales tecnologías del mundo. Por ahora no es una tecnología. Por ahora es un recurso técnico que están inventando y tal vez en un futuro se convierta en una tecnología cuando lo den a conocer al mundo en general y la gente se apropie de eso. Necesitamos de una gente, de unas personas, human. Este ejercicio lo hice con usted, con quienes estuvieron en el encuentro sincrónico. Human en inglés es humanos, personas. Chicos, algo muy importante. Ojo con el inglés. Quienes somos comunicadores digitales necesitamos aprender inglés. ¿Por qué? Porque los principales avances en comunicación digital llegan en inglés. Si no tenemos inglés,
nos vamos quedando rezagados en la posibilidad de tener información de primera mano sobre esos avances que nos van llegando. Y por lo general se utilizan términos en inglés para referirse a las cosas de tecnologías de información y comunicación digitales. Entonces es muy importante que ustedes aprendan inglés. Hecho este paréntesis, humanware significa que toda tecnología necesita de un grupo social de personas muy grande que lo utilice, esa tecnología, que utilice y que provea esa tecnología. Y esas personas son lo que nosotros, cuando nosotros en un proyecto de comunicación nos dicen, ¿con qué público nos vamos a comunicar? Pues están hablando de personas, personas que tienen unas características humanas, sociales, psicológicas, económicas, y que es muy importante conocer. A veces también decimos, no, es que un cliente me pidió un servicio. Ese cliente es una persona y hace parte de esos clientes externos, que son personas con culturas, con unas características que también tenemos que conocer para saber, por ejemplo, si aceptamos o no trabajar con ellos, si éticamente si nos sentimos identificados o no. Hay personas también que son los que llamamos homologadores, certificadores o validadores. Por ejemplo, los influencers. En todo proyecto de comunicación hay influencers, pero en español se llaman homologadores, certificadores o validadores de la información. ¿Con qué personas vamos a apoyarnos en la estrategia de comunicación? Prescriptores es otra palabra que es importante que ustedes conozcan en el mundo de la comunicación digital. Prescriptores son las personas que le recomiendan a otra usar cosas. Por ejemplo, cuando yo saco un pañal para niños, el niño no me va a comprar el pañal, es el papá el que me va a comprar el pañal, ¿cierto? Entonces ese es el prescriptor, el prescriptor. Por ejemplo, si yo saco una publicidad de un jabón de ropa, muy posiblemente quienes tienen servicio doméstico, entonces la chica o el chico que trabaja en servicio doméstico le dice al que le está prestando el servicio, mira, comprate tal jabón que es muy bueno. Ese es un prescriptor, ¿sí? Y también hablamos de clientes internos. Clientes internos son las personas que trabajan con nosotros en los proyectos y que también son personas que también sienten, que también se cansan, que también tienen una cultura. Entonces, en proyectos de comunicación utilizamos estas palabras para referirnos a ese grupo de personas que utilizan una tecnología de información y comunicación. Público final, cliente, cliente interno, cliente externo, prescriptores o homologadores. Esas personas están en grupos sociales, hacen parte de grupos sociales. Un grupo social es una familia, un grupo social es una empresa. Por ejemplo, quienes trabajan en Bancolombia saben que esa empresa tiene una cultura. Quienes trabajan en un banco, en Colpensiones, en cualquier organización, esa organización tiene una cultura. Entonces, cuando hablamos de Orwell, estamos hablando de entidades, de sociedades, de comunidades o de grupos humanos específicos, empresas, colegios, que emplean las tecnologías y que por sí mismas también tienen una cultura organizacional, que es muy importante conocer, porque de esa cultura depende el uso que le den a los medios de comunicación. Entonces, esas empresas por lo general no solamente tienen su cultura, sino que tienen sus propias normas y es muy importante saber cuáles son. Por ejemplo, una organización puede ser el grupo que participa en dinámicas de mercado, eh, pueden ser clubes de fans de X cosa, en fin, todo, donde hay dos o más personas, una iglesia, etcétera, hacen parte de una organización. Y en Internet hay muchas organizaciones, mucho tipo de organizaciones. En esas organizaciones, vuelvo y repito, hay culturas, hay políticas, hay valores, hay experiencia, hay prestigios, hay reputación, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos proyectos de comunicación.
Otro elemento que hace parte de las tecnologías de información y comunicación son esos recursos técnicos de los que hablábamos ahora, el lapicero, la libretica, pero en el mundo de la comunicación digital y incluso en el de la comunicación analógica hablamos de aparatos, de equipos, de programas, de software que utilizamos para crear contenidos de comunicación, ¿sí? Es todo el equipamiento que necesitamos. Entonces, cuando hacemos un proyecto de comunicación, tenemos que pensar con qué contamos y con qué no contamos, pero también con qué aparatos cuenta el público. Miren este detalle. En el año 2015 me contrataron para hacer un proyecto de comunicación digital en el Chocó, específicamente en un municipio que se llama Bojayá, y era para ir a crear relatos digitales audiovisuales con ellos. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que solamente habían 2 computadores. En todo el pueblo había 2 computadores al servicio de la gente. Estaban en la biblioteca, no se podían sacar, eran unos computadores muy viejos, a veces tenían internet, a veces no. ¿Qué tengo que hacer? Como comunicadora digital, ay, no, qué pena, es que yo solamente estudié comunicación digital. No, no, no. A ver, ¿qué hay para trabajar? Hay carteleras, hay marcadores, hay papel. Listo. Con esos equipos, con esos recursos técnicos trabajo. Con esos recursos técnicos trabajo. Ah, todos tenían celular. Listo, profe, pero es que yo no tengo internet, solamente tengo el celular. Listo, no importa. Tomen las fotos con el celular y luego las bajamos al equipo que existe. Entonces, todos esos aspectos técnicos hay que tenerlos presentes cuando hacen parte de esas tecnologías y hacen parte de lo que nosotros tenemos que pensar en un proyecto de comunicación, plataformas, programas, proyectos informáticos. Eso es lo que llamamos hardware y software. Pero ¿qué pasa más allá del hardware y software? Que nosotros creamos contenidos. Ustedes cuando están haciendo un trabajo, crean un video, crean un podcast, graban un audio, crean una página web, crean una revista, crean una presentación en PowerPoint. Esos son los medios de comunicación. Esos sí son los medios de comunicación, los contenidos que se crean y que circulan a través de esos aparatos. Una cartelera que hacen en un pueblo no es un medio de comunicación. Claro que es un medio de comunicación. Claro que hace parte del Infoware de las tecnologías impresas. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que en Internet, cuando hablamos de los medios digitales, ese Infoware, pues obviamente es digital. Y hay unas cosas que tenemos que pensar en esos medios de comunicación, por ejemplo, qué lenguaje vamos a utilizar, cómo vamos a estructurar la información, qué creativo vamos a usar, etcétera, etcétera, pero por ahora no vamos a pensar en eso. Eso lo van a ver ustedes en otros cursos. ¿Qué más hace parte de las tecnologías? Un sistema económico. Si no hay un sistema económico que promueva el uso de esos aparatos, de ese software, para que las personas se apropien de ellos y para que los grupos sociales, el hardware, se apropie de ellos, no sirve. Hoy en día, ¿por qué usamos Internet? Porque hay gobiernos, hay empresas, todo el sistema económico está destinado a promocionar que nosotros empleemos este tipo de aparatos y de recursos técnicos, y ahí es donde empieza la apropiación social de esos aparatos para convertirse en tecnología. Entonces son las fuentes de financiación, tiene que ver con todo el dinero que se mete en un proyecto de comunicación, que necesitamos contratar una URL, pues listo, cómprela, pero entonces necesitamos plata. Cuando nosotros pensamos en un proyecto de comunicación, tenemos que pensar en plata. Por eso es que ustedes en esta carrera tienen cursos de gestión de proyectos para pensar, por ejemplo, cómo se planifica un proyecto desde el punto de vista monetario. Y nos falta un elemento muy importante que es el legalware. Ojo, porque aquí hemos estado hablando del legalware, del moneyware, del humanware, del infoware. Ware en inglés significa sistema. Es un complejo de cosas. El legalware, como su palabra lo dice en español, la parte legal es el grupo de normas y de leyes que existen para uno poder utilizar un
recurso técnico para poder crear un medio de comunicación con el Infoware para que una persona lo utilice en una organización. ¿Y esas leyes quién las establecen? Solamente los gobiernos. No, las empresas también tienen sus propias normas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a Facebook, puede que no se den cuenta, pero Facebook ha establecido sus propias normas. Y yo digo, ve, ¿y cómo sé yo qué normas tiene Facebook? Miren que aquí hay una cosita que se llama condiciones y políticas. Y aquí es muy importante, cuando vamos a crear medios de comunicación, darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos dicen, ojo, porque un menor de edad no puede usar esto. ¿A partir de qué edad podemos? Vamos a buscar. Control F, edad. Vamos a ver si nos dice algo de edad. Mire, si eres menor de 13 años o la edad mínima legal en tu territorio, no puedes usar Facebook. Entonces, si yo hago un proyecto para un colegio, un niño chiquito, yo no puedo usar Facebook, porque Facebook ya me está estableciendo unas normas. Si ustedes entran al sitio web de la UCN, a la URL o al dominio de la UCN, por aquí abajo, generalmente está en la parte de abajo, dice, política legal, no, hora legal, no, por aquí datos, política de protección de datos. Miren que aquí está la política. Miren. Y ustedes sin darse cuenta, cuando están utilizando este sitio web, cuando utilizan cualquier medio de comunicación, eltiempo.com, ustedes están aceptando las políticas, las políticas. Es muy charro porque a veces surgen de vez en cuando unos mensajes en WhatsApp que dicen, Facebook va a cambiar sus políticas y a partir de ahora tal cosa, pero si tú haces esto, evitas eso. Eso es falso, muchachos. No repiquen eso. Si nosotros usamos algo gratis, es porque entonces nos estamos acomodando a ellos. Y ellos pueden definir las políticas que consideren. Es obligación de cada uno de nosotros leerse esto. Lo que pasa es que nadie se lo lee. Pero miren que está en un periódico, por ejemplo, también está. Miren en la parte de abajo. Aviso de privacidad, línea ética. Todo eso son políticas de cookies, términos y condiciones. Todo eso hace parte de ese legalware que establecen las personas, las organizaciones, los países en sus políticas, en su marco legal o legislativo. Y por eso es que ustedes tienen una materia que se llama legislación de la comunicación digital, porque es muy importante que conozcan por lo menos lo básico. Bueno, dicho esto, muchachos, quiero que quede claro que jamás pueden volver a decir que una tecnología es un aparato, es el conjunto de aparatos para tal cosa. No, es el conjunto social que utiliza una serie de recursos técnicos, que tiene una cultura, que tiene unos sistemas económicos y que tiene unos sistemas culturales y organizacionales para emplear eso. Y no todo aparato se convierte en una tecnología. Hace parte, puede que haga parte de una tecnología, por ejemplo, la inteligencia artificial está siendo parte de ese conjunto de tecnologías de información y comunicación digitales que están empezando a aparecer. Bueno, empecemos entonces por hablar de las características de la comunicación digital. ¿Cómo hoy en día, o más bien de la comunicación convergente? Resulta que una primera característica es que está en todas partes. Antes no había esa posibilidad de que estuviera en todas partes. No en todas partes había letreros, no en todas partes circulaba información. Hoy en día sí, pero tampoco en todas las sociedades del mundo. Hay países y hay
comunidades dentro de Colombia y dentro de muchos otros países, digamos que no son tan permeadas por la comunicación digital y que no han tenido lo que les decía de Bojayá, y eso está aquí en Colombia. Entonces, primero es ubicua. Ubicua significa que utiliza muchos sistemas de comunicación para estar en todas partes. Y esto pasa sobre todo en los países y en las regiones, en las ciudades y en los territorios donde tienen más condiciones socioeconómicas para tener ese acceso a ese sistema de las tecnologías de información y comunicación. Les ponía como ejemplo Harry Potter. Harry Potter empezó como un libro, como un libro. Ese libro se fue transformando en películas. Y no solamente en una serie de películas. Y luego resulta que aparecieron sitios web de Harry Potter, podcasts de Harry Potter, redes sociales de Harry Potter. Aparecieron parques temáticos en Estados Unidos, en Tokio, en muchos países del mundo se han creado parques temáticos como ir a Disney, pero se va a ir a visitar a Hogwarts, eh, donde se desarrolla toda la trama de Harry Potter, ahí se va. Y miren que ahí no es digital, la comunicación no es digital, pero es comunicación. Es comunicación analógica, pero es comunicación. Y también aparecen libros, aparecen juegos. Si ustedes se meten a Amazon y ponen Harry Potter, hay de todo. Te venden la balita mágica, te venden el uniforme de Harry Potter, te venden las gafas de Harry Potter, te venden los juegos, te venden juegos de mesa, te venden, pero también hay apps de Harry Potter, en fin, eso es lo que llamamos comunicación ubicua. Está en todas partes, uno va a cualquier centro comercial y ve letreros por toda parte de todo, y ve buses pasando con letreros, ve no sé qué, eso significa que es una comunicación ubicua. Pero esto se nos traía, era como ejemplo de cómo hoy en día esa comunicación analógica se junta con la digital y está en todas partes. ¿Qué características tiene la comunicación digital convergente en esos públicos que utilizan las tecnologías de información y comunicación? Esto me lo voy a saltar y digamos que nosotros llegamos en ese encuentro sincrónico a explicar una característica. Lo primero es que hace comunicación. La comunicación en día es una comunicación que va, digamos, por ejemplo, los periódicos antes, ¿quiénes los leían? Los leían las personas, digamos que más preparadas y más educadas leían los periódicos. El resto de personas utilizaban los periódicos para envolver los aguacates, para ta. De pronto para hojear algunas cosas. ¿Por qué? Porque necesitaban un nivel de lectura muy alto, una alfabetización de lectoescritura muy alta. ¿Qué pasa hoy en día con los medios digitales? Que como mezcla tantas cosas, lo analógico y lo digital, le está dando prioridad al pensamiento primario como primer contacto con el público y luego al secundario. ¿Qué significa eso? Que primero entra por los ojos, que primero entra por las emociones, que primero entra por lo visual, por lo auditivo, por lo que no necesita mucha alfabetización. Y eso funciona en nuestro cerebro, eso es lo que los neurólogos llaman pensamiento primario. Pensamiento primario es un pensamiento más elemental, un pensamiento que digamos que todos tenemos desde el inconsciente, que es más icónico, o sea, entra por la vista, también es olfativo, también entra por el oído, pero el pensamiento secundario es un pensamiento ya más racional, es más elaborado, es más de argumentación, de pensar en profundidad. Miren que la mayoría de los medios de comunicación nos llegan es a través de lo primario. Y yo les mostraba un ejemplo, periódico El Tiempo del día de hoy. ¿Qué nos muestran antes de cualquier cosa? Esta imagen, esta foto grandotota. Este es el rostro del ex narco colombiano desaparecido en Ecuador. O sea, un titular cortitico, casi no hay texto y mucha imagen, mucha imagen. Miren que esta primera pantalla es de mucha imagen.
foticos y titulares muy corticos, y titulares con muy corticos. Miren lo cortico de este texto: Congreso en pleno aprueba renuncia de César Londi como magistrado de la CNE, que viene ahora. Entonces, con 227 votos a favor y 0 en contra, el legislativo aceptó la renuncia del togado. Muy poquitica información, muy poquitica información. Aquí lo mismo. ¿Qué pasa? Que están buscando atraer a través del pensamiento primario. El pensamiento primario es más icónico, es más de imagen. Táquete, yo me voy para acá. ¿Y qué encuentro? Encuentro más imágenes para captar mi atención y empieza el texto. ¿Sí? Empieza el texto. Eso hace que nosotros pasemos del pensamiento primario, que es más elemental, a uno más icónico. Vamos a ir a la UCN. En la UCN, ¿qué nos muestran? Primero que todo, una super imagen, una niña sonriendo, un video, muchas fotos. Solamente cuando yo ya quiero entrar a algo, empiezo a encontrar un poquito más de texto, porque el texto es más racional. El texto exige que yo sea más racional. Esa es una característica de la comunicación digital hoy en día. Empiezan por lo básico, por las fotos. Y yo les mostré un especial en España, que se llama Las sin sombrero. Es un documental interactivo. Espérense, les voy a mostrar el que les mostré. Es este especial. Es este. Vamos a entrar. Miren que ahí lo que más atrae es los sombreros moviéndose y un sombrero. No se ve que tiene que ver un sombrero, la sin sombrero. Acá hay una explicación muy corta en texto. Luego yo entro y a partir de ahí, perdón, me muestran un video que consta por su ubicación. Bueno, esto es un problema que tenemos en Internet, que todavía no hay todo público. Aquí hay más información, ya más, un poquito más de texto, más racional. Y aquí veo, ay, mental no, el entrar, listo. Aquí encuentro las indicaciones, ok. Me encuentro un video, el video sigue siendo mucho más icónico, mucho más imagen, mucho más pensamiento primario. Me encuentro un conjunto de fotos donde yo ya puedo escoger qué quiero ver. Si hago clic, me lleva a un video que sigue siendo icónico, pero si yo ya quiero profundizar, me pasan a una parte donde ya empiezo a entender mucho más de ellas y donde hay mucho más texto, ¿sí? Entonces, digamos que me van uniendo cosas. Esta es otra característica de la que hablamos en la clase pasada y con esta voy a terminar, y es que los medios digitales utilizan un lenguaje hipertextual. No es un lenguaje lineal que nosotros vemos de principio a fin como en una película. Una película nosotros no la tenemos que ver de principio a fin en el cine. No podemos decirle al señor del cine, señor, adelántela. No, no lo podemos hacer. Pero en Internet sí podemos saltar. Nosotros cuando saltamos, porque escogemos una cosa de acuerdo a nuestros intereses, es porque estamos usando un lenguaje hipertextual. Ese lenguaje hipertextual une nodos de información, núcleos de información. Esos núcleos de información se llaman nodos. Entonces, cuando yo genero un sitio web, entonces digo, ve qué nodos, qué secciones le voy a poner y cómo los voy a enlazar. Esos hipertextos pueden ser internos. Internos significa que
me quedo navegando dentro del mismo sitio. Miren que yo aquí no me he salido, simplemente me abren cosas, ¿sí? Me abre cosas. Pero, ¿qué pasa si yo me voy a este link? Vamos a ver. Me fui para X, me botó del sitio web. Eso es lo que se llama un hipertexto externo o un extra, un, un, un link extra textual. O sea, me botó externo. Pero también puede ser un link intratextual. Intratextual es cuando yo me quedo navegando en la misma página web. Por ejemplo, bien, intratextual es intra, es adentro. Yo, por ejemplo, aquí, ¿qué hago? Me voy para el tiempo. Sigo por aquí. ¿Me voy para dónde? Me voy para el tiempo. O sea, yo no me estoy saliendo del tiempo. Y yo les mostré a sus compañeros algo muy chévere. Miren, resulta que a veces usar links extratextuales, o sea, que nos botan, hace que la gente se nos vaya. Entonces, muchas veces los periódicos lo que hacen es poner esos links solamente al final, al final, al final, chiquiticos, 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 como quien dice, ay, no se me vaya, no se me vaya a ir. Yo estoy por aquí lejos. Por ejemplo, miren aquí, aquí me ponen un link extratextual. Cuando hay manitos es porque hay links para irse para otra parte. Entonces ellos lo ponen muy chiquitico, en este momento no encuentro un ejemplo para mostrarles, pero eso pasa con los links extratextuales porque votamos a la gente. Entonces, una segunda característica, una tercera, porque ya habíamos hablado de la ubicuidad, de estar en todas partes, es que utilizamos un lenguaje hipertextual. Listo, que va del pensamiento primario, el de las emociones, el de lo que tiene que ver mucho con la imagen y con los sonidos, a pasar a una parte donde leemos mucho más, como en la sin sombrero. En la sin sombrero entramos en una imagen, luego nos muestra un poquitico más de imagen, luego un poquitico más de texto, hasta que terminamos en esto que se llama el Wikiproyecto, donde hay mucho texto, donde hay mucho texto. Bueno, chicos, esto era lo que yo les quería compartir en este encuentro sincrónico que no grabé, que ahora he logrado volver a grabar y que los invito entonces a ver. Un abrazo muy especial, muchas gracias por escuchar. Hasta luego.